El libro de los Salmos, capítulo 71, cuando todos lo tengamos, damos un amén fuerte. Dice la palabra del Señor. Verso 1 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Verso 5: porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como pródigo he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de la gloria, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Y este día queremos pensar brevemente en el objeto. ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra esperanza? ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra esperanza? Cuando se piensa en este tema de la esperanza, vamos hoy a aprender realmente unas diferencias fundamentales, porque no todo lo que se llama esperanza aplica a la esperanza que la Biblia hoy nos habla. Quiero comenzar diciendo que este salmo lo escribe, se cree que lo escribe David cuando ya era viejo. David tiene que recordar cómo Dios ha sido y cómo es que Dios bendice a las personas. Y dentro de esta idea o de esta devoción que el rey David tiene para con Dios, hace referencia a cómo Dios ha sido su esperanza. Pero no está haciendo referencia como únicamente un aspecto del futuro, sino más bien que utiliza la experiencia que él ha vivido desde el vientre de su madre, desde su juventud. Utiliza la fidelidad de Dios, que un Dios que no cambia, un Dios que, a pesar de que las cosas eran muy contrarias para el rey David cuando de niño, y aún antes de ser rey, la persecución a la que él fue expuesto, realmente es algo impresionante cómo el rey hace referencia a su juventud para poder decir: tú eres mi esperanza. Y ese es el elemento fundamental del tema de este día. Y es que realmente, hermanos, la esperanza como la desesperanza, ambas son experiencias que vivimos todos. Todos experimentamos eso en la vida. Es en la infancia donde experimentamos y fundamentamos realmente la esperanza. Es ahí donde una vida de esperanza y de seguridad se fundamenta. Creo que es en la niñez donde el niño empieza a confiar en su mamá, comienza a confiar en sus padres. Y usualmente, y eso está muy documentado, que es en la primera infancia, es en esa época donde la criatura comienza a desarrollarse, donde crece en la confianza, en la esperanza, en la seguridad. Como que son los niños que en la vida la enfrentan con mucho más valor. Y bueno, no es para menos, es que es en esa etapa donde no hay una capacidad analítica, donde se tiene que confiar enteramente
en los padres. Obviamente que la imperfección de la vida a causa del pecado pronto nos muestra que no siempre lo que esperamos sucede. Porque aunque alguien tenga esperanzas, pronto descubre que la vida, como la conocemos, a causa del pecado, no siempre nos da lo que nosotros hemos planeado o hemos pensado recibir. Y en esa experiencia de no recibir lo que uno esperaba, uno puede atravesar por momentos bastante críticos y ser como destruido en sus esperanzas. El salmo que escribe David realmente lo escribe precisamente por los momentos bajos que él experimentó. Fíjense que cada vez que yo aconsejo personas, especialmente personas que han sufrido, están sufriendo, pasando por cierto nivel de depresión, o que han tenido traumas, o que han sufrido el rechazo porque de repente fueron hijos no deseados y cosas por el estilo. Una de las terapias más efectivas, comprobadas, ha sido precisamente el estudio, no el estudio, pero los devocionales con el libro de los Salmos. Es decir, que alguien que casi son 6 meses de que cada día un salmo, usted lo lee, usted escribe lo que Dios le habla, y pronto se va a descubrir los momentos elevados del escritor, momentos donde él glorifica a Dios. Pero también se va a encontrar con salmos donde él desea la misma muerte. Es decir, que los valles más profundos también los encontramos en el libro de los Salmos. El escritor entonces aquí nos habla de esta esperanza que lo ha mantenido a él y que lo va a mantener aún en la vejez. Dentro de ese sentimiento de desesperanza, es importante identificar algunas evidencias internas que lo encontramos en el libro de los Salmos, pero que también lo podemos encontrar en nosotros si hacemos como una pequeña evaluación. Algo interno puede ser cuando nos sentimos decepcionados. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, nos traicionó, alguien en quien confiábamos, internamente podemos sentirnos rechazados porque consideramos que los demás no nos quieren. O puede ser que estemos desilusionados, es decir, que estamos debilitados, sin energía, emocionalmente estamos estancados. Y esas son evidencias internas que usted puede identificar cuando está perdiendo la esperanza o ha perdido la esperanza. Un sentimiento de sentirse sin salida, por ejemplo, donde usted siente su vida árida, adormecida y sin aliento, como un adormecimiento. Tristeza, por ejemplo, es decir, que se siente descorazonado porque uno llega a pensar o a percibirse como si su vida nunca va a cambiar, como que si las cosas nunca van a mejorar. Es un sentimiento donde la persona puede llegar a sentirse descalificada, porque llega un momento donde ya no estima el valor que posee. Uno llega a sentir que ya no estima, uno ya no se valora como debe de valorarse. Internamente puede sentirse degradado o degradada. Se puede sentir descalificado. Ya no siente que vale. Degradado porque nos hacen de menos o nos subestiman. Entonces, todo eso es algo interno. Pero también uno puede identificar elementos en las personas que son elementos externos cuando las personas pierden la esperanza. Y es necesario identificar estas evidencias porque quizás un familiar suyo tal vez las experimente. ¿Y cómo uno lo nota externamente? Bueno, la decepción, como mencionaba, porque las personas están tristes por las expectativas que no se cumplieron. La duda es otro elemento que uno logra ver en las personas, que aunque uno les quiera animar, ya tienen duda, ya ellos no creen que las cosas puedan mejorar. Entonces la duda es otro elemento
externo que usted puede notar en las personas que perdieron la esperanza. Y la duda no es otra cosa que desconfianza de que pueda hacer lo correcto usted en la vida, o el desánimo que ve en las personas que son personas que han perdido el ánimo para volver a arriesgarse y dicen: no, ¿para qué intentarlo? Y ya yo no creo que salga bien. ¿Para qué seguir luchando? Son personas que el desánimo ya les ganó la partida. Otro elemento externo es el desmayo. El desmayo tiene que ver con con estar desesperanzado por haber tomado tantas decisiones, malas decisiones. Y como uno se ha equivocado tanto que uno dice: ya, yo creo que para mí ya no hay esperanza. O otro elemento que podemos ver externamente es el descontento de las personas, porque se sienten devastadas por una profunda falta de esperanza. Hay como un descontento con todo, con la vida. Ahora, yo quiero aclarar algo, y es que hay una gran diferencia cuando tenemos como objeto de nuestra esperanza a Cristo. Hay una diferencia abismal cuando, en lugar de poner el objeto de nuestra esperanza en las personas, en las instituciones, porque usualmente las personas que experimentan la desesperanza son personas que comenzaron a poner sus esperanzas en partidos políticos, lo pusieron en alguna organización, lo pusieron en alguna persona en la familia. Y obviamente cuando esto falla, esas personas, como el objeto de su esperanza eran cuestiones bastante cambiantes y pasajeras, colapsan emocionalmente. Uy, hermano, pero cuando yo leo el libro de los Salmos, especialmente este Salmo 71, lo que encuentro es que David ya había superado el hecho de poner su confianza en las personas. Tal vez usted conoce la historia de David, pero David es este joven rey que ya lo habían ungido rey. Y en una ocasión, Saúl, que lo perseguía para matarle, se duerme en una cueva. David llega hasta donde está Saúl, pero no lo mata, no trata de vengarse de aquel que lo buscaba para matar, sino que lo que hace es que le quita algunas pertenencias y desde lejos le grita, le dice: ¿qué te he hecho yo, Saúl? Si lo único que yo he hecho es honrarte. Mira, si yo quisiera hacerte daño, te tuve en mis manos y no te voy a hacer daño. En ese momento, Saúl le dice a David: hijo mío, tú eres mejor que yo. Le dice: ya, olvídate, yo te amo, mi hijo. Y bueno, pareciera que ahora tiene mucha esperanza. Pero días después, Saúl continúa el acecho, la búsqueda del joven David para asesinarlo. Es decir que David en este salmo nos habla precisamente de que él ya había superado el hecho de que no podía poner esperanza en las personas, no podía poner esperanza en nadie más, sino que cuando el objeto de nuestra esperanza es Cristo, las cosas cambian en todas. ¿Por qué cambian las cosas? Porque cuando ponemos en Cristo el objeto de nuestra esperanza, en toda desesperación que nos hallemos, en toda desesperación que nos encontremos, encontraremos en Cristo Jesús, encontraremos en las historias de la Biblia suficiente palabra para llenar el corazón de esperanza. En toda desesperación hallaremos esperanza en la palabra de Dios. Encontraremos no solamente en el libro de los Salmos, encontraremos en la vida de José, aquel que los mismos hermanos lo habían desechado, aquel hombre que fue acusado falsamente, aquel hombre que tenía todas las razones para perder la esperanza. Pero cuando uno lee la vida de José, el corazón de uno se ensancha, porque uno dice: Señor,
Si tú libraste a José, también a mí me vas a librar. Porque cuando el objeto de nuestra esperanza es Dios, es su palabra, entonces todo cambia. Porque en toda tristeza, las experiencias de otros santos, oiga esto, las experiencias de otros hombres en la Biblia. Claro, obviamente tiene que leer la Biblia y tiene que leerla a diario, y necesita estar en contacto con la influencia de la palabra de Dios a diario. Y cuando el objeto de su esperanza es la palabra de Dios y el mismo Dios, siempre va a encontrar en sus tristezas, va a encontrar a otros hombres que se encontrarán que se encontraron en la misma posición en la que usted se encuentra hoy. Quizás te sientas desahuciado y empiezas a leer el libro de Job. Quizás te encuentras limitado en las finanzas y te vas a encontrar con Ruth, la moabita. Y el corazón tuyo se va a inflamar, se va a ensanchar, lleno de esperanza. Porque ya cambiaste el objeto de la esperanza. Ya no es la esperanza, ya no es lo que el patrón o lo que el Estado, que a algunos ni les ha llegado todavía el cheque, ¿verdad? Que dijeron, pero bueno, esperemos que sí llegue. Pero el punto que lo quiere llevar es que la mayoría de personas están llenándose de depresión, están llenando de desesperanza, porque el objeto de su esperanza no ha sido el Señor. Se llenan de esperanza con las personas, se llenan de esperanza con las instituciones, y eso es como una decisión riesgosa, muy riesgosa, porque por los que no sabían, nosotros los seres humanos somos muy cambiantes. Cambiamos a diario, nos emocionamos, pero luego cambiamos. Por eso la Biblia dice: cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe que nosotros, cuando nos emocionamos, juramos amor eterno por la iglesia, y oramos por los hermanos, y juramos también, pastor, yo hasta la muerte con usted. Yo, cuando alguien me dice así, yo lo recibo con respeto. Pero fíjese que curioso, trate de no decírmelo, porque todos los que me lo han dicho han terminado mal. Esos terminaron mal, porque el día que yo no hice como ellos esperaban, ese día me odiaron de muerte. Y por eso es que aquí vemos a David diciendo: yo ya aprendí a que no puede ser el objeto de mi esperanza ninguna cosa creada. Como dijo Pablo, nadie nos puede apartar del amor de Cristo, ninguna cosa creada. Porque cuando el objeto de tu esperanza son las cosas y no el dador de las cosas, estás haciéndote trampa inmediatamente, te estás haciendo daño, porque las cosas fallan. Y vamos a ver, porque vamos a ver la diferencia en este momento rápidamente. Vamos a ver la diferencia entre esperanza común y esperanza bíblica. ¿Y por qué hay que hacer la diferencia? Porque no toda la gente que pretende tener esperanza es enteramente una esperanza saludable, totalmente saludable. Veamos algunas diferencias. Voy a ir rápido, pero vamos a ir viendo la diferencia entre la esperanza común o secular, como le llaman otros, y la esperanza bíblica. Por ejemplo, pensemos en una esperanza común, la esperanza en el sistema social. Hay personas que esa es su esperanza. El problema es que su convicción de lo que es bueno o malo en la sociedad puede cambiar, y en el tiempo puede cambiar. Las normas sociales cambian junto con el cambio cultural. Estados Unidos es conocido como un país que respeta las leyes, el derecho, pero las últimas semanas han demostrado que aquí las cosas van cambiando dramáticamente, que las cosas van cambiando muy rápidamente, y ahora el sistema se vuelve impredecible.
Entonces, esa es una esperanza que te puede defraudar. Pero vamos a ver, por el lado de la Biblia, tenemos la esperanza en los valores inmutables de Dios. Podemos poner nuestra esperanza en aquel Dios que no cambia. Sus valores no van a cambiar. Lo que es verdad hoy va a ser verdad mañana, y va a ser verdad en 1000 años de aquí en adelante. Lo que es justo, lo que fue justo hace 3000 años, es justo hoy y será justo mañana. No, el Señor no nos va a cambiar las reglas del juego nunca. Aleluya. Eso es cuando pones como objeto de tu esperanza el Señor. Hay personas que ponen humanamente su esperanza en la justicia social. El problema con eso es que no siempre se defenderá el sentido de justicia. Por ejemplo, en las cortes, el sistema de justicia no siempre es justo. Y yo sé que todos conocemos casos de personas que estuvieron pagando condenas y que después de 20 años dicen: ay, perdón, nos equivocamos, así que I'm sorry, y te dejan ir, y los 20 años que te tuvieron guardados. Ustedes seguramente han visto casos así. Aquí y en cualquier parte del mundo se dan. Pero la esperanza bíblica en la justicia es una esperanza en una justicia inmutable, no va a cambiar. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. Pero vea la diferencia, que aunque a veces nosotros no vemos toda la justicia en el tiempo de nuestra existencia, Dios, que es justo, pagará, dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para pagarle a todos según hayan obrado. Bueno, hay esperanzas en las promesas de la gente, pero usted sabe de que usted puede llegar a perder la fe cuando la gente no cumple sus promesas. Lo pueden defraudar, y las personas que usted admira pueden fallarle. Pero nosotros tenemos la opción de poner el objeto de nuestra esperanza en Dios, en aquel que las promesas de Dios son inmutables, no cambian. Según de Timoteo 2:13 dice: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él no va a cambiar, aunque nosotros cambiemos a veces. Bendito el nombre del Señor. Es necesario regresar al objeto de nuestra esperanza. Muchas personas hoy están sufriendo de depresión porque pusieron su esperanza en un amigo, en una amiga, en un familiar, y hoy se sienten defraudados porque alguien les prometió algo y ahora no se lo cumplieron. Secularmente, la esperanza que la gente comúnmente tiene, muchas veces la tienen puesta en la rectitud o en la integridad de alguna organización. Pero igual, si usted deposita su fe en una organización, ya sea una iglesia, un ministerio, lo que sea, su fe podría descalabrarse, desmoronarse al encontrar de repente un comportamiento impío en algún miembro, en alguna persona que de repente no haya entendido su lugar y esté haciendo cosas deshonrosas. Y entonces, ¿qué sucede con esas personas? Usualmente la gente se enoja con Dios, se enoja con la iglesia y dice: no, todos son hipócritas. ¿Han oído a esa gente? ¿Han oído a las personas decir: si ahí todos son hipócritas? Todos los que dicen así, seguramente el objeto de su esperanza en algún punto de sus vidas fue en una organización. Hoy el Señor está enviando esta palabra para librarte y está diciendo: cambia el objeto de tu esperanza, cámbiala de las organizaciones al Señor que nunca falla. No solamente tienes que entender que la gente falla, no basta solamente con eso, tienes que saber que Cristo no te va a fallar, y esa es la verdad de este día, el objeto de nuestra esperanza. No puedes poner la esperanza en tu educación, en tu formación académica, como para recibir sabiduría y discernimiento. No se puede. ¿Por qué? Sencillamente,
tu carrera o el sistema educativo jamás te van a garantizar que tengas sabiduría, porque la sabiduría en sí es la aplicación correcta de lo aprendido. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento bíblico con inspiración piadosa. Es decir, voy a leer la Biblia, y la sabiduría es cuando yo digo voy a aplicar esto, pero lo voy a aplicar con temor a Dios, porque hay gente que aplica mal la Biblia. Es con una inspiración piadosa. Eso es sabiduría. Y la formación académica no necesariamente te hace sabio, pero la esperanza en la sabiduría y conocimiento inmutable de Dios, eso sí vale la pena. Jeremías 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y todo lo que el Señor hace, lo hace con semejante sabiduría que usted puede confiar en que el trato que usted está viviendo de parte de Dios también, en ese trato el Señor va a mostrar su fidelidad, y usted va a encontrar sabiduría en todo el quehacer de Dios en la vida suya. No podemos poner nuestra confianza o esperanza en el trabajo. El trabajo puede cambiar, o si no, para prueba un botón, el 2020. El 2020 fue una cosa que todos dijimos que va a pasar. Yo ahorita todavía no he investigado los efectos psicológicos de la incertidumbre del año pasado, pero les prometo que lo voy a hacer. Y allí nos vamos a dar cuenta de que todos los que pusieron su esperanza hicieron inversiones. He escuchado algunas cosas, pero no quiero atreverme a dar estadísticas. Pero, por ejemplo, escuché de alguien que en el 2020, a principios del 2020, adquirió 50 apartamentos para hacer un negocio. El detalle es que hizo un lease, un contrato para 2 años. El detalle fue que el negocio colapsó porque eso lo hizo él cerca de un parque, así como Disneyland. Lo hizo cerca de un parque y para él era un gran proyecto multimillonario. El detalle es que cerraron los parques y se queda con un contrato de 50 apartamentos. Ya usted me dirá. Entonces uno no puede poner el objeto de su esperanza en la economía, o no puede ponerlo en el trabajo. ¿Por qué? Porque es muy cambiante. Pero hay uno que dijo: ni las aves del cielo se quedan sin su alimento. Y cuando el objeto de tu esperanza es el Hijo de Dios, tendrás sustento, tendrás paz. Y miren los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y el Señor los viste con tanta belleza. Dios bendito. Esto, hermanos amados, debe de ser el objeto de nuestra esperanza, para no llegar a la decepción. No podemos poner la esperanza en nuestras capacidades físicas. Tenemos que poner la esperanza en las capacidades de Dios, que aunque este cuerpo se vaya desgastando, Él nos da la gracia para salir adelante. No podemos poner la esperanza en los planes al futuro, porque puede ser que nuestros planes personales a futuro no se cumplan y lleguemos a decepcionarnos. Pero los planes de Dios a futuro son perfectos para nosotros. No sé si está de acuerdo usted. Miren, el objeto de nuestra esperanza es Cristo. Y hoy yo voy a terminar ahora. Hay que mover ahora. Eso que teníamos, es que mire, hermano, es que yo voy a poner un negocio de venta de autos, o yo voy a tener esto, o voy a empezar este negocio. Y mire, ¿por qué? Voy a dejar el trabajo porque me voy a dedicar a este otro proyecto. Y a veces ponemos toda nuestra esperanza en aquello, solo para sufrir las decepciones más grandes, y después culpamos a Dios. Pero hoy debemos de mover el objeto de nuestra esperanza. Obviamente debemos de estar agradecidos
con Dios, por el sistema social, por la justicia social. Debemos estar agradecidos con Dios por esas personas que nos prometen. Ellos, déjenlos que prometan. Tenemos que estar agradecidos porque por lo menos nos muestran cariño. Mire, yo cuando me saque la lotería le voy a regalar una casa de $1.000.000. Dígale gracias, dígale. Pero no se emocione. No se emocione. No lo tome tan a pecho. Estemos agradecidos con esa gente bonita que nos dicen que estamos guapos, ¿verdad? Pero ni modo, mi mamá es. Entre las hermanas se engañan entre ellas. Agradezca eso, hombre. Que por lo menos le dicen: ay, qué chula, qué bonita está usted. No, dígale gracias. Tenemos que estar agradecidos por la integridad y rectitud de las organizaciones. Tenemos que estar agradecidos porque si hay organizaciones fieles, rectas, agradecidos. Pero el objeto de nuestra esperanza no son las organizaciones, es el Hijo de Dios que no miente, es aquel que no ha fallado y que no miente y no va a fallar nunca. Debemos estar agradecidos por nuestra formación académica, debemos estar agradecidos por nuestro trabajo, por la economía, debemos estar agradecidos por todo, pero debemos fundar nuestra esperanza en Cristo Jesús, la esperanza bíblica que no cambia, los valores inmutables de Dios, la justicia inmutable de Dios, las promesas inmutables de Dios, la integridad y justicia inmutable de Dios. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Y aunque, dijo David, no vea toda mi justicia, y aunque no logre ver todo lo que yo quería, dijo, antes de morir, yo sé que un día veré cara a cara y estaré satisfecho. Veré cara a cara a aquel que no miente. Hoy podemos mover, ya no podemos estar en tierra, en arena movediza. No podemos seguir creyendo que nuestra esperanza está puesta en circunstancias pasajeras. Solo digo esto para finalizar. Está la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva es donde la gran mayoría, los mayores barcos se hunden, porque en la voluntad permisiva lo que significa es que Dios le dio a usted la capacidad de decidir. Y en las decisiones y consecuencias de sus decisiones, aunque no sean la voluntad de Dios, Dios no hizo robots, solo deja que usted decida. Y a veces las cosas pasan muy mal, suceden cosas muy malas, pero Dios en su voluntad permisiva, está la voluntad permisiva, la voluntad perfecta, y está la voluntad poderosa de Dios. La voluntad poderosa es aquella donde cuando Dios decide hacer algo no lo detiene nadie. Y cuando Dios decide mover las cosas, no existe voluntad humana, ni ninguna voluntad, ni espiritual, ni de ninguna índole, que pueda detener la mano de Dios. ¿Por qué hice esa aclaración? Porque muchas veces nosotros no vamos a ver todo lo que deseamos, aunque confiemos en el Señor. Pero la esperanza puesta en el Señor nos garantiza siempre salud espiritual, nos garantiza valor, nos garantiza una mente sana, nos garantiza gozo en medio de las situaciones, porque sabemos que Dios es poderoso para librarnos. Porque para nosotros, mis amados hermanos, aún el final de nuestra vida, aún al final de nuestro caminar en esta tierra, tenemos la esperanza de una vida resucitada. Así que ni la muerte nos asusta. El Salmo, David escribiendo, le dice al Señor: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Es un viejito el que está hablando.
Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. El objeto de la esperanza de David. Le dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú eres el que has dado orden para salvarme. Porque tú eres mi roca y fortaleza, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, y este es el verso que usted debe memorizarse hoy, porque tú, oh Señor, porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Para muchos he sido como pródigo, pero tú has sido refugio fuerte para mí. Y él termina diciendo lo que yo termino diciendo también: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Yo te puedo decir algo: pon tu confianza en el Señor, porque ni aún en la vejez te faltará nada. Quizás el seguro social exista para cuando tú seas viejito, quizás ya no exista, pero yo te puedo garantizar quién estará a tu lado siempre. Y el que suple a las aves, y el que les suple aún aquellos que no pueden trabajar, es el mismo que te va a suplir a ti en tu vejez, y no te faltará nada. En el nombre de Jesús, cambia el objeto de tu esperanza de las cosas a aquel que da todas las cosas. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos envías a tiempo y fuera de tiempo palabra que nos envuelve para llevarnos a tu voluntad. Porque muchos han sido decepcionados, muchos se encuentran desesperanzados, muchos se sienten atrapados porque el objeto de su esperanza la pusieron en un individuo, en una organización. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra. Hoy nos volvemos a ti, y tú serás siempre el objeto de nuestra esperanza, Señor. Sea bendito tu nombre por siempre.